Amén, pero vamos a hacerlo lo mejor posible, amén, porque queremos que todos reciban esta palabra. Gloria. Amén. En el capítulo 4 del libro de Juan, el Evangelio. Jean, chapitre 4. Evangelio de Juan. L'évangile Jean. Capítulo 4. Chapitre 4. Y vamos a leer el versículo 35. Et puis, il a lu verset 35. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. Amén. Vamos a leer la palabra. Lo voy a pedir yo leer completo primero y después mi hermano lo va a leer. Amén. Dice así la palabra en el nombre del Señor Jesús. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Gloire à Dieu. Verset 35 là dit comme ça. Nous-mêmes, nous dit, dans 4 mois encore, nous allons faire récolte. Moi-même, moi dis nous. Gardez jardin bien. Grenier fini. Amen. Amén. Yo tout bon pour ramasser. Amen. Gloria a Dios, Gloria a Dios. aleluya. Y he puesto como título a este mensaje, es tiempo de cosechar. Nous mettons un titre qui dit les amours pour récolter la ramasser. Una vez más, es tiempo de cosechar. Ça c'est là pour récolter la ramasser. Amen. Es tiempo de cosechar. Ça c'est là pour récolter la ramasser. ¿Cuánto puede decir al que está? Dígale al que está al lado suyo. Combien de monde qui va voir photo là? Dígaselo, dígaselo. Es tiempo de cosechar. Ça c'est là pour récolter la ramasser. Dígaselo una vez más. Sinon la quoi? Es tiempo de cosechar. C'est là pour récolter la ramasser. Porque eso somos para todos. Ça c'est pour nous tous. Eso es para todos. Ça c'est pour nous tous. Eso es para todos. Ça c'est pour nous tous. Eso es para todos. Eso es para todos. Es tiempo de cosechar. Tome asiento dándole gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Le damos gracias al Señor. Yo sé que aquí yo no sé mucho de agricultura, Nous va bon Dieu merci. Pero- Nous pas connaître trop bien. Si? pero yo sé que aquí muchos hermanos saben de sembrar Mais nous connaissons un pile de frères qu'on planter. y de cosechar. Et nous ramasser nous. Mi esposo Marie, es una persona c'est un monde que le gusta sembrar. qui aime planter à son nom. En el patio de mi casa, Dans la cour de la él siembra il planter. y tiene buena mano, Il est bon mais porque después cosecha. après il ramasser pour là. A mí se me muere todo. Il met tout mourir. Lamentablemente, no tengo buena mano. Quelle malchance à son nom. Pero me doy cuenta Mais moi je pareil. cuando él está sembrando la semillita Laissez-le planter ce plan. y pasa tiempo ya en el patio. Il passe le temps dans la cour. A veces no me doy cuenta dónde está. Des femmes pas connaissent côté. Que allá anda él echándole tierrita, Il a mette citerne. echándole agua. La mette l'eau. Al principio no se ve nada. Au commencement par rien. Es tierra nada más lo que hay ahí. C'est ça que ouais. Pero después de un tiempito Après un petit temps, empieza a salir la planta réunion commence. y después le empiezan a salir los frutos. Après fouillon commence à sortir. Ha salido unas berenjenas Sortir un pérégène. así de grandes. On commence. Entonces me las traen Et bien potable. para que yo las cocine. On capable de faire Y comemos de lo más bien. comment manger. Eso es lo bueno de la siembra Ça c'est bon lait au plant. y de la cosecha. L'eau ramasse. Hay un tiempo para todo. Il y a un temps pour tout bagage. La Biblia nos enseña La Bible a montré nous que hay tiempo para todo. qu'il y a un temps pour tout bagage. Hay un tiempo para sembrar Il y a un temps pour planter. y hay un tiempo para Et cosechar. un temps pour récolter. À son nom. Y aquí en este pasaje bíblico, C'est là dans le passage de ça. Jesús está hablando con sus discípulos. Jésus a parlé avec les disciples. Y la razón es porque ellos le estaban diciendo, Señor, come. C'est pour raison ça, ils ont dit,
Seigneur, mangez. Y el Señor en ese momento no quería comer. Seigneur pas de plein dans le moment, il pas de manger. No era porque no tenía C'est hambre, pas parce qu'elle pas de grand goût, porque ya era el día avanzado mais c'était un jour qui t'a avancé. y él no había comido nada. Mais pas manger rien. Pero antes de que este pasaje sucediera, Mais avant passer ça, bah ça t'est passé. Jesús había tenido un encuentro Jésus t'a dit nous encore. con una mujer samaritana. Mon fils samaritain, la seconde. Dice la palabra Parole a dit. al principio del capítulo 4 On commence par chapitre 4 là. que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Jésus, il était nécessaire pour Jésus de passer à Samarie. Los samaritanos y los judíos no se llevaban. Samaritains avec Juifs, ils n'ont pas comporté bien, ils n'ont pas bien ensemble. Se miraban mal el uno al Ils otro. ont regardé l'autre, les mal, regardé l'autre, mal regardé l'autre. A pesar de que eran de la misma raza, Malgré qu'ils ont de même race là, pero ellos no se llevaban ils entre n'ont pas sí. fait comporter bien. Por no pasar por Samaria, Pour ne pas passer Samarie, los judíos preferían dar la vuelta y agarrar otro camino más largo. les Juifs étaient obligés de passer de l'autre côté pour faire chemin qui pire. Porque ellos no querían encontrarse con ningún samaritano. Parce qu'ils n'ont pas de rencontrer avec aucun Samaritain. Había una situación ahí donde ellos no se llevaban. Dès qu'il y a une situation côté, ils n'ont pas comporté bien. Ellos no se hablaban, Ils n'ont pas parlé. uno pensaba mal del Ils otro, n'ont pas passé mal pour l'autre. uno hablaba mal del Ils otro. n'ont parlé mal de l'autre. Los judíos hablaban y despreciaban mal a los samaritanos. Juifs ont parlé mal et puis Y los- ils appréciaient Samaritain. Y los samaritanos tampoco querían a los judíos. Samaritains, c'était même pareil. Pero a Jesús le era necesario pasar Jésus, por c'était Samaria. nécessaire pour passer à Samarie. Porque Él no hace acepción de Parce personas. que Jésus m'a fait acception personne. Porque delante de Él todos somos Et iguales. mon Dieu, nous tous iguaux, même gens. Ya no hay judío ni griego. Pas de juif ni grec. No hay hombre o no hay mujer. Pas de fille, pas de garçon. No hay esclavo, no hay Pas libre. de esclave, pas de libre. Todos somos los mismos y uno delante del Señor. En lo que me hace sentir. Dans ça qu'il faut. Y estamos en mi problema, Nous n'avons problème. en mi La necesidad, nécessité. en mi petición. Dans la prière. Venimos a orar Nous faisons la prière. y parece que le estamos haciendo una lista a Santa Claus. La police à Santa Cruz. Qui connaît Santa Cruz? Dame esto, Vamos a ça. dame aquello, necesito esto, necesito aquello, todo para mí. Tout le monde oublie la police. Yo soy lo más importante. Moi-même, c'est plus important. Y cuando estamos así, es nuestra mirada está enfocada en nosotros. Les comme ça, n'a gardé sur nous-mêmes. Y no nos estamos dando cuenta Pas garder l'autre. de la gran necesidad que hay a nuestro alrededor. L'autre nécessité, l'autre priorité. Es más, ni siquiera nos importa. Regardez, nous pas même ça va même faire nous. Porque estamos tan enfocados en nosotros Parce mismos que n'a gardé notre tête nous. que no vemos el Nous sufrimiento pas prendre la souffrance. de tu vecino, Un embrasement. de tu misma familia, porque no están en tu círculo. Il n'y a pas bon côté. Entonces que se la arreglen como ellos puedan. Faire ça, il faut nous dire. Pero eso no es lo que Jesús nos mandó. C'est pas ça Jésus. Él nos mandó a amarnos los unos Il a faut rien pour nous los otros. aimer l'un à l'autre. Y a quien le está diciendo a sus discípulos, Ici, là, la petite discipline. alzad vuestros ojos, Levez nous. levanta la mirada, levanta la cabeza y date cuenta de la gran necesidad que hay a tu alrededor. Los campos están blancos. Hay gente que necesita escuchar que hay un Salvador, que hay alguien que les ama, que hay alguien que es poderoso, que puede romper las cadenas. Hay mucha gente que está drogadicta y ellos no quieren estar así, pero han llegado a estar encadenados. Y aunque ellos quieran, esas cadenas no pueden ser rotas. Ellos quieren, pero no pueden, porque solos no podemos. Necesitamos del poder de Dios que rompe cadenas, que desata yugos. Por eso Él dijo,
Santo. No es nuestro poder, es el poder del Señor que Él te da a ti para que tú ores por los enfermos, para que tú ores por el drogadicto, para que tú anuncies el Evangelio, para que tú seas esa voz que trae esperanza, que trae la solución a muchos que lo necesitan. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Es tiempo de cosechar. Es tiempo de cosechar. Y yo no estoy hablando de berenjenas. Yo no estoy hablando de mangos ni de caña. Yo estoy hablando de almas. Almas que se están perdiendo en este mundo porque no conocen al Salvador. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos aquí sí conocen al Salvador? ¿Cuántos aquí han recibido libertad? ¿Cuántos aquí han recibido sanidad? Es tiempo que también le hablemos a otros, porque el tiempo está cerca. El Señor viene en cualquier momento. Jesús dijo, hoy es el día. Jesús le dice cuando Él va a entrar a la casa de Zaqueo. En Lucas 19, Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cuántos pueden decir hoy? Dígalo, hoy. 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 No mañana. No la semana que viene. No el otro año. Hoy, mi hermano. Hoy ha venido la salvación a este lugar. Hoy ha venido la salvación a tu casa, a tu familia, a tus vecinos, a tu comunidad, a tu país. Pero tú tienes que alzar tu cabeza. Tú tienes que alzar tus ojos y ver. Y dejar de saber. Eso es recoger la cosecha. Esa cosecha de almas. Ya está listo, mi hermano. Ya está listo todo.